Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Mire, llamamos desde Radio Manlleu, una emisora municipal en la provincia de Barcelona. Si fuera tan amable de atendernos un momento, por favor. Sí. Muchas gracias. Su nombre de pila para referirnos a usted, si fuera tan amable, caballero. Mire, es que yo no soy de aquí. Sí, bueno, da igual, su nombre, por favor. ¿Pero para qué es? Para una noticia de su pueblo. Hemos llamado a Monte Aragón, en Toledo. Sí. Es cierto, muy Nos bien. presentamos por educación, somos los germans Manso, de Radio Manlleu. Usted es un nombre de pila para referirnos a usted. Si Pero no, es que yo no soy de Monteragón. de acuerdo, le diremos caballero. Caballero, ¿conoce la noticia de que ha sido atacada una anciana en el municipio de Monte Aragón, en Toledo? Pues no, por no un- sabía. Yo le digo que yo no soy de Monteragón, estoy aquí de visita y no le puedo decir. Ujú. ¿No ha oído nada referente a la noticia de que un burro ha atacado a una anciana en este municipio? No. Y ha quedado gravemente herida, le han roto 5 costillas. Pues no. No, ¿hay alguien del municipio aquí en la vivienda? En este momento no. En este momento no. ¿Cuántos habitantes tiene Monte Aragón, para hacernos sé. una idea? No lo sabe. O sea, está de paso usted. Sí, por eso digo que es que yo no soy de aquí. Sí, pero nos puede orientar un poco si ha visto muchas casas para saber si hay mucha gente en el pueblo. Más o menos, 1000, 200, 100. No le puedo decir cuánto soy porque no tengo ni idea. Vale, ha ido de noche, ¿verdad? Claro. Ujú. Claro, y luego no sabes las casas, no sabes la gente, muy Es que bien. si eso ya me ha trabajado. Ya. Porque es que yo no le puedo decir. Es evidente. Bajando de Toledo por la Nacional, Monte Aragón se encuentra a pocos kilómetros, el desvío... Es que se le va la voz. Sí, bajando de Toledo, por Está la cerca de Nacional, Talavera. pero bajando por la Nacional, Por la Nacional de Toledo Ávila. de acuerdo. ¿A cuántos kilómetros? ¿De qué? De Toledo. De Toledo, pues a unos 20 y tantos o 30 y tantos kilómetros. No Ujú. lo puedo decir. ¿Me oye mejor a mí, caballero? ¿Eh? ¿Me oye mejor a mí, caballero? Es que lo oigo muy mal. Muy mal. Es que llamamos de lejos, caballero, también. No, ya, pero eso es igual. Por teléfono lo mismo que da Sí, no. llamar desde lejos No, que no. llamar a Estados Unidos. No, porque aquí estamos un poco deficientes de teléfono, por eso se lo Ah, digo. bueno. Una cosa, el Tajo, Sí, ese paso acerca. ¿aún se bañan en el Tajo? Yo cuando hice la mili hace unos años... No, ahora no, ya no se puede uno bañar. ¿Por qué no hay agua o porque está Porque está deficiente? muy peligroso, porque han metido máquinas y está peligroso. ¿Han metido, perdón? Máquinas ¿Máquinas de qué tipo? para dragar el... Para dragar. Que hay problemas en el río para dragarlo. Reconoce que hay problemas. Pero será en un tramo, digo yo. Donde se bañaban unos aquí en toda de Montaragón. Ujú. Yo me acuerdo que cerca de Monte Aragón había unos árboles donde colgábamos unas cuerdas y nos echábamos al mar, tipo, Sí, perdón, al pues río, ahí, los calanchos. tipo Tom Sawyer. Sí, Ujú. Pero hace años de esto ya. sí, hace mucho. Ahí me bañaba yo también y ahí no se puede ya... ¿Hay mucho lodo? Pues no le puedo decir. No lo sabe. ¿Peces? ¿Cómo? ¿Peces? No lo sé. No sabe peces. Bien, ¿usted ha estado nunca por aquí, por Cataluña, caballero? Estuve hace ya tiempo en el mismo Barcelona. En Manlleu no ha estado nunca, ¿verdad? No. Ujú. ¿Le suena el nombre? ¿El qué? ¿Cuál? ¿Le suena el nombre? ¿Cuál ha dicho? ¿Manlleu? Manlleu, no. Sí. ¿Le suena la capital de la comarca, Vic? No. No. ¿Le suena la lotería de Navidad que tocó en Vic? Eso sí. Eso sí. Una Eso última sí. cosa, ya no le molestamos más. ¿Alguna opinión al respecto de las elecciones catalanas? No me interesan. No me interesa. Fantástico. Le agradecemos mucho que nos haya atendido, caballero, Vale. y muchas gracias. Nada. Y sobre todo, conserve esos recuerdos de cuando se bañaba en el río. Sí. Lo recuerda Vale. con gracilidad. Vaya paraula que m'ha sortit. Bona nit. Gracilidad. Bé, si més no ens hem entrat alguna cosa... Guitals. Provem-ne una altra, va. Provem una altra. Tenim temps d'una altra. Hem d'anar a matar, ja. Tenim temps d'una altra. Què tens per aquí, Xavi Manlleu? Què No, tenim? no, del Aquí, mateix, del aquí, mateix. vale. Home. Sí, endavant. Sí, Sí. A veure si existeix. Es diu Joaquina de la Casa Garrido, però bueno, A veure si el trucarem a coneixem. qualsevol Bueno, primer no persona. sabem si el poble aquest és de gaire gent o no, perquè aquest ja ha anat de nit. Hem de Per tant, demanar, que no et senti ni una paraula en català, perquè si no es et talla, Glòria. Cuidao, peligro. hem de demanar pel burro, que és Vinga, conegut que ja ens pel hem poble, relaxat una mica ara tots plegats. perquè ha donat algun susto als veïns. Sí, dígame. Buenas noches. Sí, Buenas noches, mire, llamamos desde Radio Manlleu, una emisora municipal en la provincia de Barcelona. Si fuera usted tan amable de atendernos, caballero, que tendríamos que hacerle unas preguntas referentes a su pueblo. dígame que es que no oigo nada. Sí, hemos llamado en un bar de Monte Aragón. No, esto no es un bar, no. Ah, pero parece, yo digo por los platos y los vasos. No, hombre, es que estamos cenando. Ah, De vale, acuerdo. vale. Caballero, nos presentamos, somos Ramón y Joan Manso. Su nombre de pila para referirnos a usted, si fuera tan amable. Jesús. Jesús, muy Jesús, bien, Jesús. voy a- Llamamos desde Radio Manlleu, en Cataluña.
Sí, Si nos puede atender un momento, por favor. sí. Muy bien, gracias. La noticia es que ha sido atacada una anciana en su municipio de Toledo por un burro y le ha roto 5 costillas. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Conoce usted a la Joaquina de la Casa Garrido? Pues yo no la conozco a esa señora porque yo llevo poco tiempo aquí, pero sé que es cierto. ¿Es cierto que el asno es conocido en el pueblo por haber dado algunos sustos a otros vecinos? Parece ser que sí. Monte Aragón es un pueblo grande. ¿Cuántos habitantes hablamos, caballero? Como 480 más o menos. 480. ¿Qué pasa con los burros que los dejan sueltos y son peligrosos? Hombre, parece que se ha escapado. Se ha escapado. Joaquina quiso llegar a un olivo cercano, no sé si sabe la noticia, pero el burro la alcanzó con tanta mala suerte que la cadena del animal la inmovilizó a la anciana y no pudo librarse de las dentelladas y coces del animal. ¿Está mejor la anciana, lo sabe usted? Sí, parece que sí, está bien. Está ¿Usted? más o menos bien, vamos, dentro de cómo está mejor. ¿Usted, Jesús, ha visto el anuncio en Canal Plus que hacen de esto de un burro que le van las sandías calle abajo y dicen que mueren más personas por eso que por otras cosas? ¿Perdón? ¿El No. burro qué? Sí, yo tampoco entero. Sí, no, en el Canal Plus Sí, dan un anuncio sí, que se ve un burro que lleva sandías en el carro sí. y las sandías caen calle abajo y le Sí. dan a una anciana y dice que Sí. hay más muertes por eso que por muchas otras cosas en animales. ¿Usted ha visto la Pues cosa? puede ser, no sé. Yo No lo he visto nunca. Solo añadiría una cosa, que la hija de Joaquina argumenta que, sin embargo, que la culpa de lo ocurrido no es del borrico, que el burro tiene un problema, se ve. ¿Usted conoce el burro? ¿Lo tiene ojeado? No, al ¿no? burro no le conozco. Bueno, no me es ha un- presentado, pero vamos. Es un hablar, ¿eh? Porque no es normal que se haya ensañado así con la mujer, ¿no? No, parece ser que puede ser ¿Ha que sido algunos, maltratado? que algunos burros tengan una actitud parecida, pero vamos, Mm. no es normal, ¿no? Porque se ve, no sé si es cierto o no, que se dice que le emborracharon al burro. Y que le han hecho de todo, no sé a qué se refiere. No, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver eso. Jesús, Sí, que le agradecemos mucho que nos haya atendido. muchas gracias. Y sobre todo en Monte Aragón, yo tengo recuerdos de Toledo. Hace un momento hemos hablado con una persona de su localidad que se bañaban en el río hace pocos años, ¿no? Sí, En no el hace Tajo. mucho. Yo me acuerdo que me lanzaba con la cuerda, me estoy haciendo pesado con el tema, pero bueno, el río adentro. ¿Usted tiene añoranza de esos tiempos que Mira, se podía No, bañar no, en yo el río? no vivía aquí entonces. No. Era el Tom Sawyer catalán, el chico. Bueno, muchas gracias, caballero. Nada, que Un esté abrazo, muy bien. Jesús. Adiós. Adiós. Y Bueno. recuerdos a Toledo y a la gente de aquí. Buenas noches.